estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital, 7:16 de la mañana, y nos acompaña ya el doctor Néstor Balqui. Él es abogado, especialista en Derecho Corporativo, Derecho Penal, Comercial y Derecho Político. Muy buenos días, doctor Balqui. Gracias por estar en Altavoz, en Radio Vital. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rumi Ceballos. Buenos días, Aarón Salomón. Con todo gusto de absolver las interrogantes. ¿Qué le parece a usted que el Ministerio Público haya hecho esa diligencia el día de ayer, ese allanamiento al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte y a otras personas más, y que la presidenta junto con el Consejo de Ministros, con el Premier a la cabeza, hayan salido a defender a su hermano? Esto es poco visto, ¿no?, en el país. Así es, Rumi, totalmente de acuerdo con tu apreciación. Habría que precisar, sin embargo, que no es el Ministerio Público, sino es el juez el que da esa resolución para que sea el Ministerio Público el que se encargue, porque el Ministerio Público es el titular de la acción penal y por tanto es a pedido, sí, del Ministerio Público, del fiscal, que el juez evaluando el pedido, emite esa resolución para que el Ministerio Público pueda hacer este allanamiento, ¿no? Que ya se ha visto, además, fue exitoso en el caso precisamente de la presidenta Dina Boluarte, y es donde precisamente se acopió información importante que hoy amerita pruebas significativas, ¿no?, de lo que fue el caso de los Rolex, de lo que es el caso de los Waikis en la sombra y todo ello, ¿no? Pero en el caso del hermano de la presidenta estamos hablando de una tercera incursión, un tercer allanamiento. ¿No cree usted que de alguna manera hay un hostigamiento del sistema de justicia contra el hermano de la presidenta? ¿Se llama así hostigamiento? Bueno, obviamente para la parte afectada puede calificarlo así, pero vamos a que estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar la independencia de los poderes, ¿no? Hay un check and balances que siempre debe ser cumplido. En el poder ejecutivo no es un poder pues superior al resto, sino que en estos casos, frente a evaluación que ha hecho el juez, no el fiscal, el juez como actor de parte del Poder Judicial que tiene que administrar justicia frente a este pedido del fiscal, evidentemente, Rumi, con nuevas evidencias, porque se trata de nuevos hechos, nuevas aristas del caso, ¿no? En este caso se habla de una conjunción de intereses que habría entre el hermano de la presidenta con el actual ministro de Justicia sobre un caso específico, ¿no?, de donde también está involucrado. Eso es importante, Rumi, Aarón, es importante destacar que este caso precisamente sobre los involucrados, ¿no?, los aparentemente involucrados en lo que sería una matanza, ¿no?, que luego, no lo estoy indicando yo, pero luego podrían haber las partes afectadas determinar o solicitar o creer que podría haber hasta genocidio y lesa humanidad, ¿sí? Entonces, sobre eso parecería que estaban habiendo acciones de entorpecimiento o de concusión, ¿no? Entonces, frente a ello, frente a estos posibles delitos muy graves, ¿no?, y sobre los cuales ya hay precedente en el Perú sobre lesa humanidad, hay un expresidente que fue sentenciado por dicha materia. ¿Quién? Igual, ¿Fujimori? Alberto Fujimori, ¿no? Pero no estaba en el Código Penal, ¿no? Fue en la teoría alemana, ¿no?, muy desarrollada por Klaus Roxin, del hombre detrás, o sea, del dominio del hecho. Ya existe un precedente para una sentencia, porque Alberto Fujimori, a todas luces, él no tenía una pistola y asesinó pues a estos... La teoría inmediata. A estos, así es, a estos pasibles de estos delitos, tanto en Barrios Altos como en La Cantuta, en el que, digamos, fueron 25 personas, digamos, sí, sugestivamente podríamos decir, por cada fallecido
tuvo un año de prisión, ¿no? Fue sentenciado por 25 años por lesa humanidad, y en este caso pues estamos hablando casi de cerca de 70 personas, ¿no? Entonces, más adelante, adelantándonos a lo que podría ser una posibilidad dentro del derecho penal, podría existir una acusación de genocidio, de lesa humanidad, y que frente a la actitud inexacta del Estado, podría incluso, podrían acudir esos deudos a la Corte Penal Internacional, porque el Perú es suscriptor del Estatuto de Roma y por tanto bien podría la Corte de Den Haag tomar aristas en este asunto de manera oficiosa, o sea, de oficio. Hay que interrumpirlo. Sí, quería preguntarle, ¿y por qué no es investigado formalmente Nicanor Boluarte? ¿Por qué solamente es un simple involucrado? Y si es que se puede allanar la casa de un involucrado. Así es, Aarón, o sea, ¿no es raro eso? Entiendo que no conozco la carpeta fiscal, no conocemos la carpeta fiscal, pero si el juez ha determinado, ha concluido para emitir una resolución que procedía el allanamiento, es porque existen dentro de esa carpeta fundadas expectativas e indicios de que ameritaron ese allanamiento, ¿no? Por tanto, no es un requisito ser investigado en un caso para recibir o ser pasible de un allanamiento, entonces. Bueno, es que como te digo, Aarón, no se trata de los otros casos anteriores en los cuales sí podríamos ver ese tema, sino en este caso está aprobada, aparentemente, ¿no? Está aprobado para el fiscal, dicen que hay filmaciones, dicen que hay videos que salen este domingo en un canal de televisión, específicamente viéndose cómo el hermano de la presidenta asiste a un estudio jurídico que precisamente es el que está involucrado y es el que para lo cual también es grave esa alteración de los términos de referencia con los cuales ese estudio jurídico obtuvo la buena pro, ¿no? Ascendente a 1 millón de soles, como se ha visto, ¿no? Sobre 10 involucrados, y estos eran precisamente involucrados sobre el tema que nos hemos referido previamente, ¿no? O sea, el tema de la supuesta, entre comillas, matanza ocurrida contra Dina Boluarte, ¿no? Presuntamente habría habido un favorecimiento ilícito en la adecuación de los términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior. Presuntamente cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos, favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado, además de encubrimiento y ocultamiento de pruebas. Por eso es que en este caso el juez determinó el allanamiento de estas personas que están comprometidas en esta investigación. Así es, ahí se nota la concatenación de casos, ¿no? Porque como te digo, como te explico, lo más grave aquí vendría a ser el genocidio o lesa humanidad que podría estar detrás, ¿no? Entonces ello me parecería que sí involucraría este tipo de actitudes, ¿no? Que han llevado a que un juez tome esta determinación, esta resolución. Y no se puede realizar un allanamiento en el domicilio de Santibáñez porque es aforado. Y tendría que hacerlo un fiscal supremo, no un fiscal común, digamos. Bueno, es que probablemente ellos lo han podido establecer en el momento que Santibáñez no era ministro, ¿no? Porque esto es anterior, es una parte es anterior, otra parte también debe incluir los momentos en que Santibáñez había sido destituido del Consejo de Ministros, ¿no? Que también es otro punto, ¿no? Sobre el cual se ha pronunciado incluso la expresidenta del Congreso, ¿no? Indicando que no correspondía, según su criterio, no corresponde, ya es un tema moral, ético, el que nuevamente Santibáñez, habiendo sido desaforado por una mayoría contundente del Congreso, luego se ha convocado nuevamente al gabinete, ¿no? Y para usted, ¿qué significa eso? Obviamente para mi compañero es una falta de respeto, yo creo que es una afrenta, además, el retorno de Santibáñez al gabinete, pero usted como jurista, como abogado, además como una persona que está muy vinculada al Colegio de Abogados de Lima, ¿cómo ven ustedes el retorno de Santibáñez, que además es abogado, al gabinete ministerial?
No, definitivamente frente a estos nuevos hechos de la alteración de los términos de referencia de un contrato, o sea, se está modificando expresamente, exprofesamente para que calzara en este ofertante, ¿no? Que además era un ofertante prácticamente a dedo, entonces, pero modificar esos términos de referencia ya meritan pues la presentación de una moción de censura que evidentemente debe estar en camino ¿Usted cree, del Congreso ¿usted cree, o de la misma renuncia del ministro, ¿no? pero usted cree efectivamente que el ministro Santibáñez va a renunciar cuando él está entornillado al poder junto a la presidenta Dina Boluarte? Frente a la cultura ética que venía implícita en tu pregunta, Rumi, yo considero que sí. Ahora, como tú bien dices, ya hay otros parámetros éticos, pues, ¿no? En la conducta de estos personajes. Si no hay ética, obviamente no podemos estar pensando en ese resultado a las conductas, ¿no? Y el Congreso, de alguna manera, también cree usted que lo pueda censurar, porque obviamente la disconformidad es generalizada en el país por el retorno de Santibáñez, ¿no? Pero hasta ahora de la boca para afuera, ¿no? Lamentablemente, como bien lo señala en su gesto Aarón, es difícil que el Congreso lo haga porque realmente en realidad en el Congreso parece que estuvieran ciegos, ¿no? Ya estamos, este gobierno en realidad ya está de salida, estamos ya avanzando el último año, estamos en los meses ya prácticamente últimos, entonces es una profunda ceguera de esta mayoría parlamentaria que se esté quemando con el gobierno, ¿no? El gobierno está en un 2% de aprobación, Dina Boluarte, y estamos a 2 meses de iniciar la campaña electoral, ¿no? A 2 meses de que queden ya ratificados los candidatos a la presidencia de la República. Entonces, esto es ir no solo contra ellos mismos, sus partidos, lógicamente, tanto de Keiko Fujimori como de Acuña principalmente, Luna, sino ¿no? contra toda la clase política, ¿no? Porque hay una gran desazón en el pueblo frente al proceso electoral. O sea, ya de por sí la política estaba desprestigiada, por eso el gran sector pues del D y el E que concentra el 60% de la votación, Rumi, Aarón, están profundamente descontentos con la política, y por ello es que ellos van a ir más bien hacia los candidatos disruptivos, ¿no? Ante los disruptivos y Vamos a ver qué es lo que ocurre. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos con el doctor Néstor Balqui, abogado especialista en Derecho Corporativo, Penal, Comercial y Derecho Político. Haremos la pausa y regresamos.